el estado de los bosques o de la pérdida de bosques que tenemos. Así que tenemos un entrevistado especialista en el tema y ya lo presentamos. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Hernán Giardini. Él es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace desde hace 20 años. Trabajó siempre en la denuncia de los desmontes ilegales en el país, participó en la sanción de la Ley Nacional de Bosques, es colega, es periodista, licenciado en comunicación y tenemos el gusto de tenerlo hoy en nuestro programa, así que te saludamos, Hernán. Acá Gabriela Ensing con Elisa Soto desde Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es el mío. Buenas tardes, Hernán. Bueno, muy bien, y queríamos en principio que nos cuentes por qué se relaciona la conservación del yaguareté, esta especie tan emblemática y tan carismática, con la conservación de los bosques y por qué es importante. Bueno, el yaguareté es una especie de las pocas que está considerada monumento natural nacional, que tiene una ley específica que lo protege como especie y que Parques Nacionales es quien vela por como monumento natural en su protección, ¿no? Justamente la protección de la especie tiene que ver con, por ejemplo, la caza que pueda tener, la prohibición de la venta de sus pieles, por ejemplo, pero bueno, uno de los problemas que tenemos es que por más que esté protegida y que obviamente quien decida matar un yaguareté puede tener con problemas legales, inclusive ir a la cárcel, la destrucción de su hábitat no está siendo, digamos, un tema que termine de, digamos, resolverse en función de que la alta deforestación, sumado a que la caza continúa de la especie, lo está poniendo al borde de la extinción a nivel país y particularmente en la región de lo que es el Gran Chaco americano, en el caso de Argentina, el Gran Chaco argentino, sobre todo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde se estima que la presencia del animal no supera a los 20 individuos, o sea, imagínense que a nivel país se calcula unos 250 aproximadamente que podría haber, sobre todo lo que es la selva de Yungas y lo que es la selva misionera o paranaense, pero en la región chaqueña es donde está en estado crítico, producto de la deforestación, sobre todo el avance de la soja, el avance de la ganadería, que se lleva puesta a los bosques después de, bueno, arrasar con topadoras. Hay una fragmentación, además del hábitat de la especie, con desmonte, o sea, bosque, desmonte, como si fuera una especie de queso gruyère, que hace que obviamente sea muy complejo para su supervivencia, dado que se estima que cada yaguareté precisa cerca de 40.000 hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación en esa zona, en los yaguaretés del Chaco, podríamos decir, y para que se den una idea, 40.000 hectáreas son 2 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, de bosque. Ese es el territorio muchísimo de cada yaguareté, ¿no? Así que bueno, si en el medio encontramos desmontes por todos lados, es muy difícil que el animal pueda conseguir las presas para sobrevivir y es muy probable que además se pueda topar con, bueno, una finca, con un productor ganadero que en muchos casos terminan hasta asesinándolos, producto de que el animal, al no tener especies para poder vivir en el medio del bosque, a veces termina comiéndose algún ternero, alguna situación de ese tipo, ¿no? Así que bueno, la protección, si queremos que el yaguareté sobreviva, no solo tenemos que aunar los esfuerzos para lo que tiene que ver con digamos, el control a la caza, sino la protección sí o sí del bosque, en tanto que esa especie está en la cima de la cadena alimenticia en los grandes mamíferos y que está realmente amenazada por la fragmentación y destrucción de su hábitat. Hernán, Elisa te habla. ¿Qué tal? Perdón. Mi pregunta gira en torno a, queda claro que con toda tu explicación, bueno, por qué está en peligro o qué está pasando, cuál es la realidad hoy con este animal, pero, y acabas de señalar que está en la cima de la cadena alimenticia. ¿Qué otro impacto, o sea, qué impacto, digamos, se produce en su hábitat a partir de la falta de su presencia, ¿no? O sea, de que haya tan pocos?
Claro, la falta es, digamos, la presencia del yaguareté o no presencia nos marca el estado de un bosque en un punto, ¿no? En el sentido de estamos en el tope de la cadena alimenticia. El yaguareté controla otras especies que son su alimento, como por ejemplo tapires, por ejemplo corzuelas, o sea, hay un montón de, por ejemplo, el chancho quimilero, chancho pecarí, hay animales ahí del medio del... O sea, el desequilibrio de perder una especie que se genera es bastante impredecible porque al mismo tiempo puede aumentar la cantidad de otras especies que hubieran sido controladas de alguna forma por una especie predadora, y a su vez ese aumento de esa cantidad de especies puede generar la desaparición de otra, ¿no? Imaginemos un escenario donde aumentan mucho una especie determinada que era de alguna forma controlada por el yaguareté. Bueno, el aumento de sobrepoblación de esa especie va a generar a su vez otro impacto hacia abajo de la cadena con la desaparición de otra, ¿no? Y así, en realidad, la desaparición de una especie, por eso es clave entender la crisis biológica en la que estamos, la crisis de biodiversidad que estamos. La desaparición de una especie genera un desequilibrio que es muy difícil de poder medir el fin de sus consecuencias, ¿no? Porque es una cadena de desequilibrios que se empiezan a dar uno tras otro y que, bueno, no sabemos hasta dónde termina. Por eso es muy importante tratar de mantener a los ecosistemas en equilibrio y no generar esto, ¿no? La desaparición de una especie, ya sea animal o vegetal o insecto, digamos, hay muchas especies que también son importantes, no solo los grandes mamíferos, pero bueno, el yaguareté como tal es también indicador de ese estado saludable o no de nuestros bosques. Hernán, y el lunes vamos a contar que ustedes hicieron una presentación, o sea, la gente de Greenpeace con especialistas del CONICET, y contaron una campaña o un abordaje que se hizo en la selva misionera, o sea, no en el bosque chaqueño, pero sí bastante cerca, que resultó exitoso para recuperar algo de esta especie o que haya más ejemplares. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trató y cómo piensan implementarla en el otro bosque en peligro, que es el bosque chaqueño? Mira, no fuimos nosotros parte de esa campaña, pero sí, digamos, te puedo contar que lo que se hizo tiene que ver con la importancia que tiene poder tener un registro sistematizado año a año de la cantidad de evidencias de la presencia del animal, de poder, una vez determinado, bueno, hay esta cantidad posiblemente de yaguaretés registrados, es posible que tengan este recorrido, esta zona, este territorio, las amenazas que tiene el territorio, y a partir de eso poder realizar una especie de mapa del territorio del yaguareté y cuál sería las zonas claves a conservar y no desforestar, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese punto, el trabajo de Misiones fue fundamental para lograr un mapa en Misiones que sea restrictivo al avance, por ejemplo, de la destrucción de la selva en pos de, por ejemplo, las plantaciones de exóticas, que había sido, antes de la ley de bosques, una constante. Y también lo mismo el avance o no de producciones ganaderas en algunos lugares, o bueno, también el trabajo con los productores ganaderos que ya están instalados hace tiempo en algún lugar y se sabe de la presencia de la especie. Es clave para después poder diseñar políticas públicas que vayan en la dirección de la protección del territorio y también de una educación hacia los productores en esa zona para que no lo maten. En este punto, lo que se ha hecho ahora y lo que nosotros hemos difundido es ese trabajo, hemos colaborado nosotros con ese trabajo también, pero un trabajo que han hecho ellos durante 20 años, es el que están investigando el yaguareté también en la región chaqueña, en Salta, en Chaco, Santiago del Estero, en Formosa. Ellos han hecho ahora ese mismo trabajo en términos de sistematizar toda la información y poder hacer un mapa con las amenazas y las propuestas de las zonas que deberían conservarse, y sobre todo las tierras privadas que están muy amenazadas, y hablamos de zonas que son clave en términos de conectar reservas provinciales con parques nacionales para que de alguna manera todas las que son áreas protegidas con algún sentido hoy no queden como una isla, no queden como un museo de lo que fue el bosque, y que si no hay esa conectividad entre las zonas que hoy sí están protegidas, bueno, la capacidad de que el yaguareté sobreviva es muy baja, porque no es que las áreas protegidas son un espacio que está alambrado y que está
electrificado como cual Jurassic Park, digamos, ¿no? Las especies no salen. Las áreas protegidas están ahí obviamente tienen mucho menos riesgo de sufrir una casa, tiene mucho menos riesgo el hábitat, el bosque va a estar en buena conservación, pero las especies entran y salen, y las zonas linderas a esas áreas protegidas también tienen que tener algún tipo de manejo que no implique su destrucción, porque si no, la verdad, muchos de las especies y muchos yaguaretés que están hoy en una reserva provincial o en un parque nacional van a cruzar y van a hacer de alguna manera cada vez más complicada su supervivencia. Y en ese sentido, el trabajo que han hecho para la región chaqueña es fundamental para que los gobiernos provinciales tomen medidas que hasta ahora no están tomando, que es habilitando muchos desmontes en las zonas a donde justo se sabe que hay histórica presencia del yaguareté, o reciente inclusive, ¿no? Qué tremendo, la verdad es muy, muy triste lo que vos comentás, Hernán. Y mi pregunta va hacia... O sea, en un punto además... la ciencia le está diciendo a los gobiernos provinciales tienen que tomar unas medidas que por supuesto van a ser antipáticas para algún sector agropecuario que quiera avanzar con más producción de soja, con más producción de ganadería. Bueno, acá está la información científica. Son ustedes los que ahora deben tomar la decisión política de prohibir a ciertas actividades si de verdad quieren proteger a la especie, ¿no? Totalmente. Hernán, mi pregunta iba hacia, además de todas las acciones que vos acabás de comentar que se realizan para proteger la especie, ¿también están intentando la reproducción? Y en ese caso, si es así, ¿cómo lo están haciendo? Nosotros no, sé que hay organizaciones que sí lo vienen haciendo de reintroducción y de reproducción de especies. No es el tipo de trabajo que nosotros hagamos. Bueno, nosotros hacemos más un trabajo de monitoreo, de articulación política con organizaciones para presionar por nuevas leyes, como señalaron la ley de bosques, o nuevas leyes provinciales que sean más restrictivas. Trabajamos más en esa línea y más también en la línea de monitoreo y denuncia cuando encontramos y ponerle nombre y apellido muchas veces a quienes están destruyendo los bosques y presionando también a los gobiernos provinciales y nacional. Pero no es el tipo de trabajo, pero sí sé que hay organizaciones que lo hacen y que vienen haciendo, inclusive con colaboración a veces de los gobiernos, en lo que tiene que ver con la reintroducción de especies, porque bueno, uno de los problemas que hay es, bueno, hay tan poco yaguareté que de alguna manera se tiene que ayudar a que haya cierta reproducción porque bueno, es muy difícil encontrar por ahí un yaguareté macho, una yaguareté hembra, a miles y miles de kilómetros, la posibilidad de que se crucen siendo tan poco es muy baja, y entonces en ese sentido se está trabajando en ayudar a la reincorporación de nuevas especies en distintos lugares del país, sobre todo en el norte, ¿no? Hernán, justamente vos trabajaste en lo que fue la sanción de la ley de bosques, que como sabemos, a partir de el DNU y la famosa ley bases, todo eso está hoy en riesgo, y además se conoció en el territorio específico de Chaco que la legislatura provincial, entre Gallos y Medianoche, zonas que estaba prohibido el desmonte, lo han habilitado, y es como que estamos en un momento en que estamos yendo en la dirección absolutamente contraria a todo esto que es la preservación del bosque y de las especies. ¿Cuáles son las novedades o qué sabés de lo que está pasando en este sentido? ¿Qué esperanza tenemos de que esto se revierta? Mirá, yo creo que las posturas que el gobierno nacional y los intentos de flexibilizar ya la ley de bosques nacional en la primera versión de la ley ómnibus, también digamos dejar que las leyes ambientales tengan incidencia a partir también del proyecto que le da fomento a grandes inversiones extranjeras, ¿no? Hay ahí una señal que también baja a los gobiernos provinciales de darle cada vez más poder a sectores que vienen hace tiempo haciendo impacto ambiental, y lamentablemente en el caso de Chaco se vio claro cómo de un día para el otro decidieron actualizar su mapa en vez de mejorarlo para hacerlo más restrictivo, lo hicieron más flexible, le dieron más áreas para el desmonte. Eso está hoy por nuestra parte judicializado en la Corte Suprema de Justicia, en esta misma causa que tenemos para la defensa del yaguareté y su territorio. También hay organizaciones de Chaco que ya están elaborando documentos y escritos para presentar en la justicia chaqueña, porque el mapa se hizo sin ningún tipo de participación, no se tuvo en cuenta las comunidades indígenas que van a ver mañana afectado
su territorio con una topadora de un día para el otro, ni hablar que inclusive los científicos ahora que han presentado este documento señalaban que nunca fueron consultados, nunca fue tomado en cuenta esto, sabiendo el gobierno del Chaco que hay hace años una investigación sobre cuáles son las áreas claves para proteger a la especie, inclusive el área donde han cambiado de área que no se podía deforestar a área que sí se puede deforestar, es un área que está marcada como una zona de presencia del yaguareté porque está muy cerca del Parque Nacional Copo, del Santiago del Estero, y ahí reservas provinciales como el Aloro Hablador y la Pirámide ahí mismo en Chaco. Así que es realmente preocupante este retroceso que ya se empieza a ver, no solo por ahí en el gobierno nacional con intención y con amague, pero ya en lo concreto se vio en esta nueva ley de Chaco, que la verdad es muy triste, porque fue muchos años de presión para que una ley de bosque se aplicara, y que ahora los gobiernos provinciales de alguna manera la violen de esta forma. Es muy preocupante. Lo que sí dejo como mensaje alentador es que la sociedad chaqueña en general ya venía muy movilizada por el tema de montes, y me parece que lo va a seguir estando, así que la presión social sobre este punto va a estar, pero bueno, también evidentemente el gobierno nuevo, que además eso, ¿no? Venimos de 2 gestiones de gobierno, tanto de Pepo como de Capitanich, que no habían sido los mejores en términos de cuidado al bosque. Bueno, ahora viene una nueva gestión con el radical Esdero, y no ha, al contrario, en vez de mostrar un cambio, ha hecho una continuidad, si se quiere, de promover la deforestación en la provincia. Hernán, de manera muy breve, porque ya tenemos que ir cerrando, pero de acuerdo a lo que estuve leyendo, entiendo que muchos yaguaretés han migrado al Parque Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy. Primero, saber si realmente es así. Segundo, muy enganchado a lo último que señalaste, si estás al tanto de cuál es la postura del gobierno provincial o de esa provincia con respecto a la protección tanto del parque como del yaguareté. Mira, en el caso de Jujuy, el Parque Nacional es una zona diferente porque estamos hablando de la selva de Yungas, es una zona de montaña, entonces no tiene la presión, la zona de Yungas ha tenido, de selva de Yungas ha tenido presión durante muchos años de deforestación y deforestación fuerte en la parte plana. El parque es una zona con zona de montaña, y sí tiene una presencia importante de yaguaretés como casi toda la región de Yungas. Ahora, lo que sí tiene de problema el parque, más peligroso que los desmontes, que sí en sí no harían dentro del parque, es que, bueno, hace tiempo tiene ahí una explotación histórica, explotación petrolera dentro del parque, que fue previa a la constitución del parque y que nunca se cerró, y que, bueno, es uno de los... Inclusive nosotros tenemos una causa judicial por eso, porque no puede convivir un petróleo dentro de un parque nacional, y bueno, ese es uno de los puntos que puede poner en riesgo a la especie, pero hubo intenciones de desafectar una parte del parque donde están la área de las petroleras. Bueno, ahí hay un conflicto histórico, pero la provincia de Jujuy hoy no tiene niveles de deforestación fuera inclusive de Calilegua, otras zonas tan altos como otras provincias, no es de las que más desmontes tiene, y la presencia de yaguareté es mucho mayor. Por esto que te digo, porque no estamos hablando del bosque chaqueño, estamos hablando de la selva de Yungas, zona de alta montaña, con muy poco acceso a actividades humanas en general, y la presencia de yaguareté ahí, como puede pasar en la selva misionera, es mucho más alta que lo que es en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, en lo que es la región del Gran Chaco, que es un bosque plano, seco, diferente a la selva, que donde hay mucho más ejemplares, ¿no? Genial, Hernán. Estos datos que nos contás, yo nunca supe que adentro de un parque nacional podía llegar a haber una explotación petrolera. Qué mal antecedente, ¿no? Pero bueno, sé que ustedes están con una causa, y también tengo entendido que elevaron a la Corte Suprema un pedido por esto del yaguareté. Si querés, contanos ya para cerrar cómo podemos hacer, cómo pueden hacer las personas para apoyarlos a ustedes y a las organizaciones en alzar la voz en esta causa. Bueno, nosotros siempre tenemos en nuestra página web distintas peticiones en las que la gente adhiere, deja su firma, deja su contacto, sumamos voluntades para presionar, y en eso es fundamental, así que invitamos a la gente a que entre a greenpeace.org.ar o que siga las redes de Greenpeace para ir enterándose y sumándose a las distintas campañas
que la de bosques siempre es una campaña muy fuerte y muy con la que dedicamos muchos años y que seguimos teniendo dentro de nuestras prioridades. Así que siempre hay campañas, o digamos dentro de la campaña de bosques, distintos casos en los que intentamos algún logro concreto de frenar algún que otro desmonte, alguna que otra situación, algún que otro proyecto que implique dañar el yaguareté y a los bosques. Así que bueno, los invitamos a sumarse, greenpeace.org.ar, y lo mismo las redes sociales. Y por supuesto nosotros no solo nos financiamos con el aporte de personas individuales. En Argentina tenemos cerca de 100.000 socios, que son los que ponen todos los meses su granito de arena. Así que bueno, la gente que tenga alguna posibilidad y le interese sumarse como socia, también de esa manera va a estar financiando todas las actividades que hacemos, que solo las financiamos con ese aporte, no aceptamos dinero de empresas, de gobiernos ni nada. Es lo que nos permite la independencia política para denunciar con nombre y apellido a quien esté atentando contra la naturaleza. Así que también los invitamos, si tienen la posibilidad y el deseo de sumarse como socios de Greenpeace, bienvenidos todos. Excelente, Gracias, desde acá lo vamos a impulsar también. Muchísimas gracias, Hernán, por haber estado en Estrategia Salud y Ambiente. Que estés muy bien. Gracias, Hernán. Hasta luego. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, estuvimos hablando con Hernán Giardini. Él es el encargado de la campaña de bosques de Greenpeace y nos contó cómo están relacionados, ¿no?, el tema del yaguareté con los bosques y por qué es importante cuidarlos a ambos para cuidarnos a nosotros como especie Totalmente, humana. totalmente. Así que, bueno, Eli, vamos ahora a una pausa y vos muy interesante. Sí, total. Sí, te despedís por ahora. Sí, yo por mi parte saludo, te agradezco nuevamente, Gaby, también a Hernán, y bueno, en mi caso el programa sigue, quédense hasta las 17, que ahora vienen las Econoticias que Gaby prepara cada semana, y yo me encuentro con ustedes la próxima semana a partir de las 16. Muchísimas gracias, y bueno, y te dejo, Gaby, al frente de todo. Seguimos, quédense, porque hasta las 17 estamos en Estrategia Salud y Ambiente.